pago de un rescate, pero antes hay que negociar y ese es el trabajo que desempeñan auténticos especialistas. Durante estos días que hemos hablado en el programa de la liberación de la Lacrana y cómo se ha conseguido, nos llamó la atención las intervenciones de un espectador a través de nuestra página de internet. Comentaba con solvencia algunas de las opiniones que se daban. Es Guillermo Sánchez Prieto, profesor de Técnicas de Negociación de la Universidad Pontificia de Comillas. Señor Guillermo Sánchez Prieto, buenas noches, bienvenidos a la Noche 24 Horas. Lo hemos invitado en el programa. Antes de nada, explíquenos en qué consiste su asignatura, qué se puede aprender. Pues obviamente a lo que se aprende es a negociar, pero más que a negociar de una manera muy amplia, a lo que se aprende es sobre todo a tomar conciencia de que tenemos muchísimas oportunidades para negociar y de que en esas oportunidades que tenemos para negociar lo que hay que tener es la mente muy abierta y sobre todo tomar conciencia de que hay posibilidades, las más de las veces, de llegar a un acuerdo. La cuestión está no solamente en saber qué es negociar, sino también saber cómo negociar. Y para eso pues hay técnicas, hay herramientas, hay habilidades, pero sobre todo hay que fomentar en el participante las actitudes. ¿Todas las negociaciones siguen la misma pauta? No la misma pauta, porque cada negociación es un mundo, ¿no? Es como las personas. Decimos los que nos dedicamos a esto que no hay buenas o malas negociaciones, sino buenos o malos negociadores. Y en ese sentido, todas las negociaciones tienen puntos en común o tienen partes en común. No hay mucha diferencia, aunque sé que esto va a sonar muy extraño a los espectadores, entre cómo dos niños negocian un caramelo y cómo a lo mejor se ha negociado el caso de la Lacrana. Es decir, en los dos casos se utilizan amenazas, se utilizan cierto tipo de extorsión o se utilizan cierto tipo de, incluso, acercamientos afables. En el caso de la Lacrana, ¿cuál debería haber sido la prioridad? La prioridad yo creo que no debería haber sido otra que la que ha sido. Es decir, la prioridad era liberar a los marineros, al máximo número posible de marineros, con vida. Esa es la prioridad que yo creo que se ha seguido y que se ha debido seguir y se ha hecho muy bien en ese sentido. Es decir, están todos en casa y están sanos y salvos. Eso es lo fundamental. Otra cosa es cómo se haya hecho. La cuestión está no solamente en recuperar a los marineros, sino recuperarlos no sentando un precedente para futuros casos de negociación. Lo que decimos en las asignaturas de negociación siempre es que las concesiones de hoy se vuelven exigencias mañana. Entonces, si cerramos el acuerdo con un precio muy alto, en la próxima negociación ese va a ser precisamente el suelo. Es decir, empezarán por donde han acabado otros. Y en ese sentido, quizás es algo que se tendría que haber tenido en cuenta mejorar, además de haber convocado quizás una célula de crisis en la que se hubiese dado más participación o más información, por lo menos, a las familias y a la oposición. La negociación cambió radicalmente cuando se consiguió un acercamiento entre las familias y con la oposición también, y eso tiene que haber hecho desde el primer momento. ¿Había que pagar rescate antes, si es que finalmente se ha pagado? Con anterioridad. Cada caso, como decíamos, es distinto. El caso de Playa de Baquios se solucionó en 7 días y con un coste bastante inferior, 700.000 euros aproximadamente. En este caso, pues haberlo pagado antes, depende. Haberlo pagado el primer día, por ejemplo, hubiera sido totalmente negativo, porque lo que hubiera ocurrido es que hubiéramos tenido fama los españoles de excelentes pagadores. ¿Qué hubiera ocurrido en la siguiente negociación o en otro posible caso? Pues que el suelo, insisto, de la negociación hubiera sido mucho más alto. Entonces, no hubiera sido bueno ni positivo el haberlo resuelto prácticamente enseguida. Permítame un segundo. Supuestamente bufetes de abogados de Londres actuaron como intermediarios durante el secuestro. Ahí hay auténticos expertos en piratería y saben cómo tratar con ella. Es el caso de Roger Middleton, que decía lo siguiente, escuchen. Es una operación financiera para los piratas. Ellos se consideran hombres de negocios y buscan los barcos más grandes, los países más ricos de donde pueden sacar más dinero. De eso se trata. Londres es el centro de la industria marítima mundial, que es la industria que sufre la piratería. Es natural que todos los servicios que se necesitan para resolver una disputa con piratas estén en Londres. Cuando a alguien en España o en otro país le capturan un barco, se dirige a Londres, porque es aquí donde saben cómo resolver estos problemas. Los piratas somalíes es un tipo de secuestrador especial, ¿no? Tiene unas características, como nos comentaban, especiales. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo actúan? Hay una idea que yo creo que hay que desterrar. Todo lo que solemos decir es que el objetivo que tienen, en primer lugar, es conseguir un dinero. Yo creo que eso hay que tenerlo en un segundo plano. El primer objetivo que sigue cualquier secuestrador, y en este sentido los piratas somalíes han actuado igual que todos los secuestradores, es
mantenerse a salvo también ellos. Es decir, su primer objetivo no es el dinero, sino sobre todo mantenerse libres también y que no los apresen. Y en ese sentido, bueno, pues quizás decían en algún diario que el consumo de drogas, el consumo de cierta violencia, podía haber sido una característica especial. Puede haber sido, pero quizás lo más definitivo en este caso ha sido, una de las particularidades ha sido el tema del idioma. Eso quizás ha dificultado mucho las negociaciones y el hecho de que no fuesen profesionales como tal. ¿Tenía el gobierno español alguna baza a su favor durante este secuestro o todo estaba a favor de los piratas? En cualquier negociación nunca está todo a favor de una parte, nunca nadie suele tener toda la sartén por el mango, como se suele decir. El gobierno español pues sí que tenía alguna baza, quizás el hecho de haber utilizado de otra manera los servicios de inteligencia, sus capacidades tecnológicas, todo el tema de satélites, sí que tenía que haberlo utilizado y quizás haber presionado un poco más militarmente. Quizás esa hubiera sido la alternativa para poder haber ejercido un poco más de presión sobre los piratas. Recordamos que en España siguen encarcelados 2 piratas somalíes. No sabemos si se ha llegado a algún tipo de acuerdo, pero una vez conseguida la libertad de los secuestrados, si han llegado a un acuerdo, ¿debe respetarse ese acuerdo o ahora que ya se ha conseguido el objetivo principal, no hace falta? Sí y no, vamos a decir así. Los acuerdos, por supuesto, que se tienen que respetar, o por lo menos tiene que parecer que se respeten. Ya sé que esto puede sonar un poco ético, pero en una negociación de secuestros sí hay que actuar de esa manera. Fue el caso de Francia, entregó el dinero, los piratas cobran el dinero y en cuanto salieron fueron apresados. Los piratas cada vez van mejorando su gestión del conocimiento también, igual que cualquier empresa, y en ese sentido se van volviendo más listos, por decirlo de una manera coloquial. En este caso, pues hombre, las bazas eran pocas, pero bueno, el gobierno español jugó las cartas que podía haber jugado. Guillermo Sánchez Prieto, muchas gracias por acompañarnos hoy a la noche en 24 horas. Esperamos que sigas siendo también espectador del programa. Por supuesto. Gracias, muchas gracias. Bien, enseguida comenzamos la mesa de debate. Antes, los compañeros del tiempo nos avanzan la previsión del tiempo.